Uno puede imaginarse de pronto una carrera de historia pues con un peso escénico en el aspecto profesional, laboral, pero sin embargo en la realidad la labor del historiador todavía no termina de ser, de tener una posición fuerte y sobre todo bastante influyente, ¿no? En diversos escenarios. ¿A qué cree que se debe eso? Claro, yo creo que en los últimos años los historiadores empiezan a tener mayor espacio, ¿no? En la vida pública, ¿no? Si vemos los periódicos o los canales de televisión, ¿no? Claro, efectivamente no son los canales masivos, comerciales, estoy pensando en el Canal 7 o en periódicos como El Comercio, La República, etcétera. Vemos ya una cierta presencia de historiadores, ¿no? De diversas tendencias, con sus particulares enfoques y tal, pero que están presentes ahí, ¿no? Publicando artículos, siendo entrevistados, etcétera. Con respecto a hace 20, 30 años, más bien, o 10 años sin ir muy lejos, claro, hay un cambio enorme, hay una mayor inserción, me parece, de los historiadores en la vida pública. Pero, doctor, muchas de estas entrevistas a las cuales nos llaman los medios de comunicación son invitaciones gratuitas, ¿no? Imagínese a un ingeniero que le vaya a pedir un trabajo a un arquitecto para algún trabajo de su profesión. Estas son pagadas. En cambio, a los historiadores nos piden las entrevistas y nos dicen gracias. Entonces, ¿cómo podemos asumir eso? Claro, lo que ocurre es que eso tiene que ver, bueno, eso tiene que ver con, en general, no solamente con los historiadores, ¿ah? Porque esto está ocurriendo con los antropólogos, con los sociólogos, y ya no te digo nada de los artistas, ¿no? Y escritores. Más bien tiene que ver con una cierta actitud de parte de nosotros que lo aceptamos, pero también de parte de los medios que asumen que te están ayudando a visibilizarte, ¿no? Y entonces, y eso efectivamente no puede ser así, ¿no? Yo en los últimos años, por ejemplo, estamos conversando acá porque, en fin, yo te conozco muy bien, en fin, somos muy buenos amigos, pero te cuento, ayer mismo me contactó un periódico para hablar de X temas, ¿no? Que normalmente ocurre así. Entonces, esas cosas tú lo rechazas porque yo no tengo nada que hacer con eso, ¿no? A mí me han contactado pues para hablar de cualquier cosa. Hay tantos temas de coyuntura con mis temas de interés, ¿no? Religión, turismo, tal. Entonces, que me llaman pues para las cosas, para la polémica, ¿no? Para la polémica, para... Entonces, yo no estoy para eso, ¿no? Y alguna vez un muchacho me dijo, lo que pasa es que eso le ayuda a visibilizarse, profesor, no, yo no necesito visibilizarme, yo estoy feliz. A mí yo estoy en la etapa final de mi vida, estoy feliz, o sea, yo no necesito visibilizarme, al contrario, yo no quiero que sea visibilizado. Eso es tiempo que dejo de dedicarme a escribir mis cosas que tengo que escribir, ¿no? Y, entonces, para mí eso no es mi vida. Y yo me imagino, depende de cómo lo veas, ¿no? Me imagino que mucha gente joven a veces no tiene muy bien clara la idea, ¿no? Porque te inviten a escribir un artículo en un periódico, te entrevisten o en una radio, etcétera, eso no significa, salvo que quieras dedicarte al periodismo, por supuesto, ¿no? Y eso está muy bien, pero eso no significa que termines, eso refuerce tu profesión de historiador. No, son cosas diferentes, ¿no? Son cosas diferentes. Entonces, yo creo que a veces mucha gente pierde el norte, ¿no? Por ejemplo, a veces, como todos, tú, yo y todos los oyentes seguramente, estamos en redes, ¿no? Y a mí me parece impresionante la cantidad de tiempo que muchos amigos de nosotros, y muchos jóvenes dedican en las redes, ¿no? A comentar, a escribir largos textos en su Facebook, etcétera, haciendo comentario de la coyuntura política, largos textos, doy cada dos, tres en el día, tal, y yo digo, me pongo a pensar, digo, todo ese esfuerzo, si lo canalizaría en un buen artículo, O en un blog, ¿no? Que de o en pronto un es más blog, ¿no? O sea, personalizada. pero claro, cada persona es un universo finalmente y son sus intereses, ¿no? Pero creo que por ahí ya ahí te da una idea de cuáles son los intereses, ¿no? Y creo que mucha gente joven en historia
no tiene claro cuáles son sus, hacia dónde apuntar bien, ¿no? Y dónde, digamos, ser más eficiente en términos, ¿no?, de aprovechamiento de los recursos, que siempre son limitados para todos nosotros, tiempo, ¿no?, etcétera, ¿no? Sí, entonces lo que tú dices es bien cierto, ¿no? Los medios, igual que nosotros, no tienen tampoco esa claridad respecto a la valoración de las personas de humanidades, porque este es un tema que escapa incluso a la historia, ¿no? Esto que comentabas de no pagar por el esfuerzo, etcétera, ¿no? Porque efectivamente es un esfuerzo, ¿no? Alguien te contacta y te dice, ay, me dé una entrevista sobre el tal tema, tal, y claro, eso es un esfuerzo, tiempo invertido y tal, y que no es remunerado, por supuesto, ¿no? Em, pero es a ambos lados, ¿no? De los medios y de la persona que creo yo no ubica bien cuál es su aporte dentro de, ¿no?, dentro de la sociedad.